¿Has sentido alguna vez que hay algo más en la oración, algo que aún no has descubierto por completo? Hay palabras que el Espíritu Santo anhela oír de ti, palabras que muchos creyentes rara vez pronuncian, pero que tienen el poder de transformar tu relación con Dios. En Romanos 8:26 encontramos una verdad impactante. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que también desea una comunión profunda, un vínculo en el que tus palabras sean la expresión genuina de tu amor y entrega. Si en algún momento has sentido que tu oración se ha vuelto monótona o distante, si sientes que necesitas una conexión más viva con el Espíritu, este mensaje es para ti. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede renovar tu fe y encender un fuego nuevo en tu corazón. El Espíritu Santo es el regalo más valioso que Jesús nos dejó. Es la presencia constante de Dios en nuestras vidas, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos en cada paso que damos. Sin embargo, muchos creyentes no son plenamente conscientes de cuánto anhela el Espíritu una relación cercana con ellos. No se trata solo de nuestras acciones, sino también de nuestras palabras. En cada oración, en cada conversación con Él, hay expresiones que el Espíritu Santo desea escuchar, porque son reflejo de un corazón entregado. No son frases vacías ni fórmulas mágicas, sino palabras llenas de fe, rendición y amor. Palabras que abren la puerta para que su poder transforme nuestra vida. En la Biblia, el Espíritu Santo no es presentado como una fuerza impersonal ni una idea abstracta. Es una persona divina, real, que desea comunión con nosotros. Jesús lo dejó claro en Juan 14, 16 a 17 cuando dijo: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas palabras son una promesa inquebrantable. El Espíritu Santo habita en ti, no está lejos, no es ajeno a tu vida, está dentro de ti, esperando que lo reconozcas, que le hables, que lo invites a obrar en cada área de tu corazón. A pesar de esta promesa, muchos cristianos pasan por alto la importancia de una relación personal con el Espíritu Santo. Oran al Padre, oran a Jesús, pero rara vez se dirigen directamente al Espíritu que mora en ellos. Este descuido nos puede alejar de la fuente de poder y comunión que Dios ha puesto dentro de nosotros. En 2 Corintios 13:14, Pablo expresa un anhelo profundo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión no se refiere a un contacto ocasional, sino a una relación constante, íntima, transformadora. El Espíritu Santo anhela escuchar palabras que reflejen humildad y dependencia. Cuando le decimos: Espíritu Santo, guíame, no estamos haciendo un simple pedido, sino entregando el control de nuestra vida en sus manos. Estamos reconociendo que no podemos caminar solos, que sin su dirección nos perderemos. Proverbios 3:5 a 6 nos lo recuerda claramente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque este pasaje menciona a Jehová, sabemos que es el Espíritu quien nos dirige desde nuestro interior, alineándonos con el propósito de Dios. La historia de la iglesia está llena de testimonios de personas que comprendieron el poder de hablar con el Espíritu Santo con sinceridad. Un ejemplo claro es Pedro. Antes del Pentecostés, Pedro era impulsivo, lleno de temores, incapaz de mantenerse firme en su fe. Negó a Jesús 3 veces por miedo, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, su vida cambió completamente. En Hechos 2, vemos a un Pedro diferente, lleno del Espíritu, predicando con valentía, viendo cómo miles de personas entregaban su vida a Cristo. ¿Qué pasó? Pedro dejó de confiar en su propia fuerza y permitió que el Espíritu lo llenara, lo transformara, lo guiara. Sus palabras ya no eran impulsivas ni temerosas, eran el eco de lo que el Espíritu estaba haciendo en su interior. Cuando le hablamos al Espíritu Santo con gratitud y amor, algo cambia dentro de nosotros. Decir: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no es una frase vacía, es una declaración de fe
que nos recuerda su constante presencia y nos acerca a su poder. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que también nos afirma, nos recuerda quiénes somos en Cristo, nos hace sentir el amor del Padre. El Espíritu Santo también se deleita en escuchar palabras de alabanza y adoración. Decirle: Espíritu Santo, te adoro, no es solo un acto de reverencia, es una rendición total a su obra en nuestra vida. Efesios 5:18-19 nos exhorta: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La plenitud del Espíritu está conectada con nuestra adoración. Cuando le exaltamos, su presencia nos llena. A veces sentimos que no sabemos cómo orar, que no tenemos las palabras correctas, pero el Espíritu Santo, en su amor infinito, intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos da una verdad reconfortante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No necesitas oraciones perfectas. No necesitas palabras elaboradas. Dios entiende incluso tu silencio. Aún en tus momentos más oscuros, cuando todo lo que puedes hacer es suspirar o llorar, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Pero la oración no es solo hablar, también es escuchar. Cuando le decimos: Espíritu Santo, háblame, estamos reconociendo que necesitamos su dirección. Juan 16:13 lo confirma. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no solo está presente, también está activo. Está hablando, guiando, recordando las palabras de Jesús, revelando el propósito de Dios. Pero para escucharle necesitamos un corazón dispuesto, un espíritu atento. Nuestra relación con el Espíritu Santo no se trata de repetir frases sin sentido, sino de tener una comunión genuina y constante. Cuando nuestras palabras vienen de un corazón sincero, el Espíritu responde. Decirle: Espíritu Santo, confío en ti, es más que una afirmación, es una llave que abre las puertas de su presencia. Es una declaración de fe que rompe las cadenas de la duda y nos permite experimentar su poder de una manera más profunda. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también responde. Cuando nos dirigimos a Él con sinceridad, nos llena de su paz, nos fortalece en nuestras debilidades, nos muestra el camino que debemos seguir. Y aunque las palabras que Él ama escuchar sean simples, tienen el poder de cambiarlo todo, porque reflejan un corazón dispuesto a ser transformado por Él. Desde el momento en que decidiste seguir a Cristo, el Espíritu Santo ha estado contigo, guiándote, fortaleciéndote y hablándote, aunque muchas veces no lo hayas notado. Su deseo no es solo estar presente en tu vida, sino tener comunión contigo, una relación profunda en la que tus palabras reflejen el amor y la entrega que tienes hacia Dios. En Romanos 8:26 encontramos una verdad que muchos creyentes pasan por alto. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no solo nos acompaña, sino que también nos ayuda en nuestra debilidad, llenando los vacíos que a veces no sabemos cómo expresar en oración. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras no son suficientes para hablar con Dios? Tal vez has querido expresar lo que hay en tu corazón, pero sientes que no puedes. Tal vez te has preguntado si Dios realmente escucha cuando oras. Pero hoy quiero recordarte que hay palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar de ti, palabras que pueden transformar por completo tu relación con Él. No son frases repetitivas ni fórmulas vacías, sino expresiones de fe, humildad y adoración que abren la puerta para que el Espíritu obre de manera poderosa en tu vida. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta ni una presencia distante. Es una persona divina que habita en ti. En Juan 14:16-17, Jesús lo prometió. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que el Espíritu Santo no es alguien ajeno a tu vida, sino alguien que desea guiarte, fortalecerte y revelarte la verdad. A pesar de esta promesa, muchos cristianos han limitado su relación con el Espíritu Santo. Oran al Padre, hablan con Jesús, pero rara vez se dirigen directamente a aquel que Dios ha puesto en su interior para guiarlos. Este descuido espiritual nos aleja de la plenitud de vida que Dios quiere darnos. En 2 Corintios 13:14, Pablo expresa su deseo para la iglesia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión no es un concepto superficial, sino una invitación a una relación cercana, constante y transformadora con el Espíritu Santo. Entre las palabras que el Espíritu anhela escuchar, hay una que refleja humildad y total dependencia. Espíritu Santo, guíame. No es solo una petición, es un acto de entrega. Es reconocer que no podemos caminar solos, que nuestra propia prudencia no es suficiente. En Proverbios 3:5-6 leemos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cada vez que le pides al Espíritu que te guíe, estás alineando tu vida con la voluntad de Dios y permitiendo que Él abra caminos que no puedes ver. Si miramos la historia de la iglesia, vemos que los hombres y mujeres que fueron usados por Dios fueron aquellos que comprendieron la importancia de hablar con el Espíritu Santo. Pedro, antes de Pentecostés, era un hombre lleno de temor e inseguridad. Negó a Jesús 3 veces, dudó de su propia fe, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, su vida cambió radicalmente. En Hechos 2, vemos a un Pedro completamente diferente, con valentía, predicando con autoridad, siendo usado para transformar miles de vidas. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo llenó, y sus palabras ya no nacían del miedo, sino de una fe fortalecida por la presencia de Dios. Cuando nos dirigimos al Espíritu con gratitud, algo cambia en nuestro interior. Decir: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no es una simple frase, es una declaración de fe. Es recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos, que Dios habita en nosotros, que su presencia es real. Romanos 8:16 nos lo confirma. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu no solo nos guía, sino que también nos recuerda quiénes somos en Cristo. Nos fortalece cuando sentimos dudas. Nos afirma cuando el enemigo intenta hacernos creer lo contrario. El Espíritu Santo también se deleita en escuchar palabras de alabanza. Cuando le dices: Espíritu Santo, te adoro, no solo estás reconociendo su divinidad, estás abriendo tu corazón para que su presencia te llene completamente. Efesios 5:18-19 nos enseña: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, es un estado constante de adoración y entrega. Tal vez has sentido que no sabes cómo orar, que tus palabras son insuficientes, pero Romanos 8:26 nos da una verdad que cambia todo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso en los momentos en los que no sabes qué decir, Dios sigue escuchando. Incluso en los momentos en los que todo lo que puedes hacer es llorar o suspirar, el Espíritu Santo entiende tu clamor. Pero nuestra comunión con el Espíritu no solo se trata de hablar, también se trata de escuchar. Cuando le dices: Espíritu Santo, háblame, estás reconociendo que su voz es más importante que cualquier otra. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que está activo, hablándote, guiándote, mostrándote el camino. Pero para escucharle necesitas hacer espacio en tu corazón, necesitas estar dispuesto a recibir su dirección. Nuestra relación con el Espíritu Santo no es cuestión de repetición de palabras,
sino de una entrega genuina y constante. Cuando hablas con Él con sinceridad, su presencia se manifiesta en tu vida. Decir, Espíritu Santo, confío en ti, puede parecer algo simple, pero es una declaración de fe que rompe cadenas. Es una expresión que nos lleva a depender completamente de Él, a rendirnos a su voluntad y permitir que transforme cada área de nuestro corazón. El Espíritu Santo no solo nos escucha, también responde. Cuando nos dirigimos a Él con fe, nos llena con su paz, nos fortalece en la debilidad y nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Y aunque las palabras que Él anhela escuchar pueden parecer pocas, tienen el poder de cambiarlo todo, porque reflejan un corazón dispuesto a ser moldeado por su amor y su gracia. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una costumbre espiritual, es una conexión viva con Dios que transforma cada área de nuestra vida. Cuando comprendemos quién es Él y cómo actúa en nosotros, nuestras palabras hacia Él adquieren un significado más profundo. Cada vez que expresamos gratitud, fe o entrega, permitimos que su poder fluya con mayor libertad, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta comunión es una de las promesas más maravillosas que tenemos como creyentes, porque nos asegura que nunca estamos solos. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo no solo mora en nosotros, sino que también anhela guiarnos hacia una vida llena de propósito y plenitud. Jesús nos dejó una promesa en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras nos confirman que no estamos caminando en nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo está con nosotros en cada paso, no como un simple observador, sino como un guía fiel que desea dirigir nuestra vida. Cuando le decimos, Espíritu Santo, enséñame, estamos demostrando un corazón dispuesto a aprender, a ser moldeado, a recibir dirección. Estas palabras reflejan humildad, porque reconocemos que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su sabiduría. Proverbios 4:7 nos recuerda que sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sin embargo, esta sabiduría no viene de nuestra propia capacidad, sino del Espíritu, quien nos revela lo más profundo del corazón de Dios. Cuando buscamos su enseñanza, encontramos respuestas que van más allá de nuestra comprensión humana y que transforman completamente nuestra perspectiva. A lo largo de la Biblia, vemos cómo aquellos que caminaron bajo la guía del Espíritu experimentaron su poder de maneras extraordinarias. Pablo, en su segundo viaje misionero, tenía planes de predicar en Asia, pero el Espíritu le cerró el camino y lo dirigió a Macedonia. En Hechos 16:9-10, se relata que tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarlos. En lugar de seguir su propio plan, Pablo obedeció la voz del Espíritu y llevó el Evangelio a Europa, marcando un cambio crucial en la expansión del mensaje de Cristo. Este giro en su misión no fue casualidad, fue el resultado de un corazón dispuesto a decir, Espíritu Santo, guíame. Gracias a su obediencia, la palabra de Dios llegó a lugares que Pablo jamás habría imaginado. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de gratitud. Cuando le decimos, Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos reconociendo su fidelidad, su amor constante, su obra en nuestra vida. La gratitud no solo honra al Espíritu, sino que también transforma nuestro corazón, llevándonos a recordar cuán bendecidos somos por su presencia. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se trata de agradecer solo en los tiempos buenos, sino de desarrollar una gratitud que no dependa de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Hay momentos en los que nuestra relación con el Espíritu Santo se fortalece más en medio de nuestras debilidades. Cuando sentimos que no podemos avanzar, cuando no tenemos fuerzas, Él está ahí para recordarnos que nuestra dependencia no debe estar en nuestra capacidad, sino en su poder. En Zacarías 4:6, Dios nos deja una verdad clave: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Decirle al Espíritu Santo, confío en ti. En medio de nuestras luchas,
Es un acto de fe que le permite obrar con mayor libertad en nuestra vida. Es una declaración que reconoce que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder no tiene límites. La oración de Jesús en Getsemaní es el mayor ejemplo de entrega total al Espíritu. En Mateo 26:39, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque esta oración fue dirigida al Padre, Jesús, lleno del Espíritu, nos enseñó lo que significa rendir completamente nuestra voluntad a Dios. Esta misma entrega es la que el Espíritu Santo anhela ver en nosotros. Cuando decimos: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida, estamos rindiéndonos a su dirección, permitiendo que moldee nuestro corazón y nos guíe hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo no solo escucha lo que le decimos, sino que también nos enseña a hablar conforme a la verdad de Dios. En Efesios 4:29 se nos advierte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto, no solo en los demás, sino también en nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de hablar, nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor y su verdad. Un ejemplo de cómo nuestras palabras pueden transformar vidas lo encontramos en la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7, mientras era apedreado, Esteban, lleno del Espíritu Santo, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras, pronunciadas en medio de su sufrimiento, no solo reflejaron el carácter de Cristo, sino que tocaron los corazones de quienes lo escucharon, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Su perdón y gracia fueron posibles porque Esteban vivía en comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que guiara incluso sus palabras en medio del dolor. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de arrepentimiento, porque reflejan un corazón que busca reconciliación con Dios. En el Salmo 51:10, David clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración no solo fue escuchada, sino que también fue respondida, porque Dios nunca desprecia un corazón quebrantado y humilde. Cuando decimos: Espíritu Santo, purifícame, estamos reconociendo nuestra necesidad de su obra en nosotros, permitiéndole transformar nuestro interior y acercarnos más a Dios. Nuestra comunión con el Espíritu Santo no debe limitarse a momentos de oración específicos. Es una relación continua que debe influir en cada área de nuestra vida. Cuando hablamos con Él en el transcurso del día, cuando lo involucramos en nuestras decisiones, cuando buscamos su dirección en cada detalle, estamos fortaleciendo nuestra conexión con Él. Y a medida que lo hacemos, nuestras palabras se convierten en una expresión genuina de nuestra fe y amor, permitiendo que su obra transformadora continúe en nosotros. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escuchar, a guiar y a responder. Solo espera que nos acerquemos con humildad y confianza, dispuestos a decirle esas palabras que tanto anhela oír. No se trata de repetir frases vacías, sino de desarrollar una relación en la que nuestras palabras reflejen nuestra entrega, nuestra fe y nuestro amor por Él. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que un hábito, es una forma de vida. Cuando entendemos esto, cada palabra que le dirigimos se convierte en una puerta abierta para que su presencia llene nuestra vida con su paz, su amor y su poder. Hablar con el Espíritu Santo no es simplemente una práctica religiosa, es una invitación a experimentar el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es más que una rutina de oración, es una conversación real con aquel que tiene la capacidad de transformar lo imposible en posible. Hay quienes viven toda su vida conociendo de Dios, pero sin descubrir el inmenso regalo que es su Espíritu, sin comprender la profundidad de su compañía, sin escuchar su voz con claridad. ¿Cuántas veces has sentido que algo te falta en tu vida espiritual? Que tus oraciones se sienten vacías o que hay algo más profundo que aún no has experimentado. Puede que sea porque aún no has aprendido a hablar con el Espíritu Santo de la manera en que Él anhela escucharte. Cada palabra que pronunciamos con fe, con gratitud y con entrega abre las puertas para que el Espíritu Santo obre con mayor poder en nuestra vida.
No se trata de decir frases vacías, sino de permitir que nuestra relación con Él sea real, viva y constante. La Biblia nos dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos solos, no estamos librando batallas en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado a su Espíritu para que nos guíe, para que nos recuerde las promesas de Jesús y para que nunca caminemos sin dirección. Cuando le decimos, Espíritu Santo, enséñame, estamos reconociendo que necesitamos su sabiduría. Un corazón orgulloso cree que puede manejarlo todo solo, pero un corazón rendido busca el consejo de Dios. La verdadera sabiduría no viene del conocimiento humano, sino del Espíritu que nos revela la voluntad del Padre. Proverbios 4:7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero esta sabiduría no se obtiene con esfuerzo propio, sino al permitir que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos transforme. ¿Cuántas veces has tomado decisiones sin buscar la dirección del Espíritu? ¿Cuántas veces te has preguntado si realmente estás caminando en el propósito de Dios? Si hoy le pides al Espíritu Santo que te guíe, estarás dando un paso hacia una vida donde cada decisión esté alineada con el plan divino. Los hombres y mujeres en la Biblia que aprendieron a escuchar al Espíritu Santo vieron su gloria de maneras extraordinarias. Pablo tenía planeado predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le cerró las puertas y lo guió a Macedonia. En Hechos 16:9-10, Dios le mostró en una visión a un hombre macedonio pidiendo ayuda, y Pablo obedeció. Ese pequeño cambio de dirección llevó el Evangelio a toda Europa. ¿Te imaginas lo que Dios podría hacer en tu vida si estuvieras tan atento a su voz como Pablo? Tal vez el camino que crees correcto no es el que Dios ha preparado para ti. Tal vez estás insistiendo en un plan que no es el suyo. Si hoy te detienes y le dices, Espíritu Santo, guíame, podrías descubrir algo que jamás imaginaste. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de gratitud. Agradecerle por su presencia es reconocer que sin Él no podríamos avanzar. Cuando decimos, Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos recordándonos a nosotros mismos que no hay circunstancia, no hay problema, no hay desierto que pueda alejarnos de su compañía. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es un reflejo de nuestras emociones, sino de nuestra fe. No agradecemos porque todo sea fácil, sino porque sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Hay momentos en los que sentimos que no tenemos fuerzas, que hemos llegado al límite, que no podemos seguir adelante. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo nos recuerda, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Tal vez has intentado superar esa lucha en tu propia capacidad, pero hoy Dios te dice, entrégamela a mí. Cuando le dices al Espíritu Santo, confío en ti, estás soltando el peso que llevas y permitiendo que su poder se manifieste en tu vida. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir luchando solo? ¿Cuánto más vas a insistir en cargar una carga que solo Dios puede llevar? Hoy es el día en que decides confiar completamente en Él. Jesús mismo nos dejó el mayor ejemplo de rendición. En el jardín de Getsemaní, sabiendo el dolor que le esperaba, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aún siendo el Hijo de Dios, se sometió por completo a la voluntad del Padre. Esta es la entrega que el Espíritu Santo espera de nosotros. Cuando le decimos, Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida, estamos soltando el control, estamos permitiendo que Él nos guíe, estamos abriendo la puerta para que sus planes se cumplan en nosotros. ¿Estás dispuesto a confiar en su dirección, aunque no entiendas todo lo que está haciendo? El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también nos enseña a hablar conforme a su verdad.
Efesios 4:29 nos advierte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tus palabras tienen poder, no solo afectan a los demás, sino que también determinan la dirección de tu vida. Cuando permites que el Espíritu Santo transforme tu manera de hablar, comienzas a declarar lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que tus miedos dicen. Comienzas a hablar con fe en lugar de hablar con duda. Comienzas a profetizar vida en lugar de aceptar la derrota. Un claro ejemplo de esto es la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7, mientras era apedreado, él, lleno del Espíritu Santo, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. En lugar de maldecir, en lugar de temer, habló con el amor de Cristo. ¿Te imaginas el impacto que tuvo esa oración? Entre la multitud que lo escuchó estaba Saulo, quien más tarde se convertiría en Pablo, el mayor apóstol del Evangelio. Una oración guiada por el Espíritu puede cambiar la historia. El Espíritu Santo también espera palabras de arrepentimiento. En el Salmo 51:10, David clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hay nada que desate más el poder de Dios en nuestra vida que un corazón humilde que reconoce su necesidad de Él. Cuando le decimos: Espíritu Santo, purifícame, estamos permitiendo que Él nos transforme, que nos limpie, que nos acerque más a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos creas estar, Dios siempre está dispuesto a renovarte, a restaurarte, a llenarte de su gracia. Hablar con el Espíritu Santo no es solo cuestión de momentos de oración, es una relación continua. Cuando decides involucrarlo en cada aspecto de tu vida, cuando le permites dirigir cada paso, cuando lo buscas con todo tu corazón, Él se manifiesta de formas que jamás imaginaste. Hoy es el día en que decides cambiar la manera en que te relacionas con Él. Hoy es el día en que comienzas a hablar con el Espíritu Santo con fe, con entrega, con gratitud. Y cuando lo hagas, prepárate, porque su presencia cambiará tu vida por completo. Las palabras que pronunciamos con fe y honestidad pueden cambiar el rumbo de nuestra vida de maneras que a menudo no imaginamos. En nuestra relación con el Espíritu Santo, hablarle con sinceridad y con un corazón dispuesto no solo nos acerca a Dios, sino que también nos abre las puertas a una dimensión espiritual más profunda. Sin embargo, para escuchar su voz, necesitamos aprender a callar el ruido de nuestras preocupaciones, a acallar las distracciones y a decir con humildad: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando. No es una frase vacía, sino una declaración de intención, un deseo de estar en sintonía con la voluntad de Dios. En Salmos 46:10 encontramos un llamado claro: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aunque el versículo no menciona específicamente al Espíritu Santo, es Él quien nos guía a experimentar esa quietud, a entrar en un estado donde su voz se hace clara y su dirección se vuelve evidente. ¿Te ha pasado que en medio del caos de la vida sientes que Dios guarda silencio? Tal vez no es que Él no esté hablando, sino que aún no has hecho espacio para escuchar. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Elías. En 1 Reyes 19, después de haber presenciado una gran manifestación del poder de Dios al derrotar a los profetas de Baal, Elías cayó en un profundo desánimo y huyó al desierto. Se sintió solo, abandonado y sin fuerzas para continuar. Pero fue en ese momento, cuando todo a su alrededor se había silenciado, que el Espíritu Santo le habló. No fue en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esta escena nos enseña que Dios no siempre se manifestará con grandes señales visibles. A veces, su presencia se percibe en lo más profundo de nuestro espíritu, en la calma de la comunión con Él. Decirle al Espíritu Santo: enséñame a escuchar tu voz, es un acto de humildad, una manera de mostrar que queremos ser guiados, que no confiamos en nuestra propia sabiduría, sino en su dirección perfecta. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos o que no puedes escuchar su voz, quiero animarte a que dejes un comentario y compartas tu experiencia. Tal vez tu testimonio pueda ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de rendición.
Cuando le decimos, Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí, estamos reconociendo que nuestros planes son limitados y que los suyos son mucho más altos y perfectos. Rendirse no siempre es fácil, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones que nos hacen sentir que hemos perdido el control. Pero es precisamente en esos momentos cuando su poder se hace más evidente. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu quien trabaja dentro de nosotros, moldeando nuestros deseos y alineándonos con el corazón del Padre. No se trata de una rendición pasiva, sino de una disposición activa a seguir su dirección, a confiar en que Él nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. El ejemplo más grande de rendición al Espíritu lo vemos en la vida de Jesús. Desde su bautismo hasta su ministerio, fue guiado en todo momento por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 se nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en medio de la prueba, en un lugar de dificultad, Jesús no dudó, no se resistió. Su vida entera fue un testimonio de obediencia al Espíritu, mostrándonos que la rendición no significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que en cada batalla Él nos fortalece. ¿Cuántas veces hemos tratado de aferrarnos a nuestros propios planes, cuando en realidad Dios tiene algo mucho más grande preparado para nosotros? Tal vez hoy es el día en que necesitas soltar el control y decirle al Espíritu: haz tu voluntad en mi vida, guíame a donde tú quieras llevarme. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una práctica religiosa, es una expresión de nuestra comunión con Dios. Cada palabra que le dirigimos con fe y gratitud abre una puerta espiritual que nos acerca más a su presencia. La Biblia nos dice en Hebreos 13:5: nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque estas palabras se refieren a la fidelidad de Dios en general, se experimentan de una manera especial a través del Espíritu Santo, quien nos acompaña en cada paso que damos. Cuando somos conscientes de su presencia, nuestras preocupaciones pierden peso, nuestros miedos se desvanecen y nuestra fe se fortalece. Pero para experimentar esto, debemos invitarlo a ser parte activa de nuestra vida diaria. Una forma simple de hacerlo es comenzar cada día con una oración sincera. Espíritu Santo, gracias por estar aquí, lléname de tu presencia. Un claro ejemplo de cómo la presencia del Espíritu transforma a una persona lo encontramos en la vida de Pedro. Antes de recibir al Espíritu Santo, Pedro era impulsivo, temeroso y en un momento de crisis llegó a negar a Jesús. Pero después de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre él, algo cambió radicalmente. En Hechos 2 lo vemos predicando con una autoridad que antes no tenía, con un fuego que solo podía venir del Espíritu. Sus palabras no solo eran valientes, sino que llevaban un impacto divino que transformó miles de vidas en un solo día. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Si alguna vez has sentido que necesitas una nueva valentía para compartir tu fe o para enfrentar los desafíos de la vida, el Espíritu Santo está listo para llenarte y darte la fuerza que necesitas. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras que expresen dependencia. Decir: Espíritu Santo, no puedo hacerlo sin ti, no es una señal de debilidad, sino de fe. En Zacarías 4:6 encontramos una verdad poderosa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos recuerda que no se trata de nuestras habilidades, sino de su poder obrando en nosotros. ¿Cuántas veces has intentado resolver algo en tu propia capacidad y has terminado agotado? Tal vez es hora de reconocer que la solución no está en esforzarte más, sino en confiar más en Él. Un ejemplo impactante de esto es la historia de Esteban. En Hechos 7, mientras enfrentaba la persecución, lleno del Espíritu, levantó sus ojos al cielo y declaró: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Incluso en su momento de mayor prueba, su comunión con el Espíritu fue tan profunda que su mirada no estaba puesta en la dificultad, sino en la gloria de Dios.
Esto nos enseña que cuando nuestras palabras están alineadas con el Espíritu, no solo transforman nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. El Espíritu Santo nos ayuda incluso cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26 nos asegura: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando no encontramos palabras para orar, Él ora por nosotros. Tal vez en este momento no sabes qué decirle a Dios, pero lo importante no es encontrar las palabras perfectas, sino simplemente acercarte con un corazón sincero y decir: Espíritu Santo, ayúdame. Hablar con el Espíritu Santo es un proceso de aprendizaje continuo. A medida que nos rendimos a su dirección, nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y su presencia se vuelve más real en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a que, si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, dejes un comentario y compartas cómo has aprendido a reconocer su voz. Tal vez tu historia pueda ser de bendición para alguien más. Lo cierto es que el Espíritu Santo siempre está hablándonos, guiándonos, fortaleciéndonos. Lo único que necesitamos es aprender a escucharlo. Las palabras que dirigimos al Espíritu Santo tienen un poder que va más allá de lo que imaginamos. No se trata solo de decir frases bonitas o de seguir una rutina religiosa, sino de abrir nuestro corazón a una relación viva y transformadora con Dios. Muchas veces, en medio de las preocupaciones, los problemas y el ruido del día a día, podemos sentir que Dios está lejos, que no nos habla, que su dirección no es clara. Pero la realidad es que Él siempre está presente, esperando que hagamos espacio para escuchar su voz. En Salmos 46:10 se nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino interna. Un estado donde nuestro corazón se alinea con su presencia y nuestros oídos espirituales se abren para percibir su dirección. Pensemos en el profeta Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un profundo desánimo y huyó al desierto. Se sintió solo, sin fuerzas y sin esperanza. Buscó a Dios esperando una respuesta grandiosa, pero el Espíritu Santo no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19. Esto nos enseña que Dios no siempre se revelará con grandes señales o momentos espectaculares, sino en la quietud de nuestro espíritu. Decirle al Espíritu Santo: enséñame a escuchar tu voz, es una manera de rendirnos, de reconocer que su dirección es más clara cuando aprendemos a silenciar nuestras propias ansiedades. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que Dios no responde? Tal vez sea porque aún no has aprendido a escuchar su voz en los momentos de calma. Si alguna vez has experimentado esto, cuéntanos en los comentarios cómo has aprendido a reconocer la voz de Dios en tu vida. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de rendición. Cuando le decimos: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí, estamos entregando el control y reconociendo que nuestros planes son limitados en comparación con los suyos. Pero esta entrega no siempre es fácil. Hay momentos en los que queremos aferrarnos a lo que conocemos, a lo que nos hace sentir seguros. Sin embargo, en Filipenses 2:13 se nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeando nuestros deseos, cambiando nuestras perspectivas, llevándonos a rendirnos a la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos completamente su propósito. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de Jesús. Desde su bautismo hasta su ministerio, cada paso que dio estuvo guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en el desierto, enfrentando pruebas y tentaciones, Jesús no tomó atajos, no se dejó guiar por el miedo ni por el hambre. Se sometió completamente a la voluntad del Padre, demostrando que cuando caminamos en el Espíritu, somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera
en lugar de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, quizás hoy sea el momento de detenernos y decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Hablar con el Espíritu Santo no es solo algo que hacemos en momentos de oración, es una conversación continua, un estilo de vida. En Hebreos 13:5 encontramos una promesa poderosa: nunca te dejaré ni te desampararé. Estas palabras no son solo para los tiempos de victoria, sino también para los momentos en los que sentimos que todo se desmorona. El Espíritu Santo nos acompaña en cada paso, incluso cuando no lo sentimos. Pero, ¿cómo podemos ser más conscientes de su presencia? Una manera sencilla es comenzar el día con gratitud. Decir: Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Nos ayuda a recordar que no estamos solos, que su guía es real y que cada día es una oportunidad para caminar con Él. Si miramos la vida de los discípulos, podemos ver cómo el Espíritu Santo transformó radicalmente su manera de vivir. Antes de Pentecostés, Pedro era impulsivo, inseguro, con miedo de ser identificado como seguidor de Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo, se levantó con valentía y predicó con un poder que antes no tenía. En Hechos 2, sus palabras, llenas del fuego del Espíritu, llevaron a miles de personas al arrepentimiento. El mismo Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ahora proclamaba su nombre sin temor. ¿Qué fue lo que cambió? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Si alguna vez has sentido que necesitas más valor para hablar de tu fe o para enfrentar los retos de la vida, el Espíritu Santo es quien puede darte la fortaleza que necesitas. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras que expresen dependencia. Decir: Espíritu Santo, no puedo hacerlo sin ti, no es una señal de debilidad, sino una demostración de fe. En Zacarías 4:6 encontramos una verdad profunda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos recuerda que no se trata de lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando confiamos en Él. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todo por nuestra cuenta y hemos terminado frustrados? Quizás hoy es el día en que debemos dejar de depender de nuestra propia capacidad y comenzar a confiar más en el Espíritu Santo. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Esteban. En Hechos 7, mientras era perseguido y estaba a punto de ser ejecutado, sus palabras no fueron de miedo, sino de fe. Levantó los ojos al cielo y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Incluso en su momento de mayor sufrimiento, su comunión con el Espíritu Santo fue tan fuerte que su mirada estaba puesta en la gloria de Dios y no en el dolor que estaba experimentando. Esto nos enseña que cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, no solo cambian nuestras circunstancias, sino que también transforman nuestra manera de ver la vida. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, sino que también intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso en los momentos en los que no sabemos qué decir, cuando nuestra alma está cargada y las palabras no salen, el Espíritu Santo está orando por nosotros. No hay oración demasiado débil o insuficiente para Dios. A veces, lo único que necesitamos es acercarnos y decir: Espíritu Santo, ayúdame. Hablar con el Espíritu Santo es un proceso que se profundiza con el tiempo. A medida que nos rendimos a su dirección, nuestra fe crece y su presencia se hace más tangible en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a que, si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, compartas en los comentarios cómo has aprendido a reconocer su voz. Tal vez tu testimonio pueda ayudar a alguien más que necesita escuchar esta verdad. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu. Solo necesitamos aprender a escuchar y a responder a su llamado. Las palabras que dirigimos al Espíritu Santo tienen un impacto que va más allá de lo que podemos ver en el momento. No son simples frases que se pierden en el aire, sino llaves espirituales que abren puertas en nuestra vida. Cada vez que iniciamos nuestro día diciendo: Espíritu Santo, guíame hoy, estamos reconociendo su autoridad
entregándole el control de nuestras decisiones y permitiéndole manifestarse en cada detalle. En Proverbios 3, 5 a 6 encontramos un principio poderoso. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras se vuelven una realidad cuando rendimos nuestro caminar al Espíritu, confiando en que su dirección es siempre la mejor. Pero la pregunta es, ¿realmente lo dejamos guiar cada aspecto de nuestra vida o solo acudimos a Él cuando las cosas se complican? Tal vez este sea el momento de reflexionar sobre cuánto espacio le hemos dado al Espíritu Santo en nuestro día a día. Si sientes que necesitas su dirección más que nunca, déjalo en los comentarios, porque hoy puede ser el día en que comiences a experimentar su guía de una manera más profunda. El Espíritu Santo también se deleita cuando le expresamos amor y adoración. Decir, Espíritu Santo, te amo, no es solo una expresión de fe, sino un acto de rendición que toca su corazón. En Juan 4:24 Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque este pasaje habla de la adoración a Dios en general, es el Espíritu quien nos capacita para rendir una adoración genuina, que va más allá de palabras vacías y que nos lleva a experimentar una comunión más profunda con el Padre y el Hijo. La verdadera adoración no se basa en emociones pasajeras, sino en una relación constante con el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios solo cuando lo necesitamos, pero no cuando simplemente queremos amarlo? Tal vez hoy sea el día en que tomemos un momento para decirle al Espíritu Santo, te amo, no por lo que haces por mí, sino por quién eres. Cuando nuestras palabras están llenas de la presencia del Espíritu, todo a nuestro alrededor cambia. Nos convertimos en instrumentos de su amor, en reflejos de su paz y en portadores de su gracia. Efesios 4:29 nos exhorta, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto nos recuerda que cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, incluso nuestra manera de hablar es transformada. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, hiriendo a otros con nuestras palabras? Si permitimos que el Espíritu tome control de nuestra lengua, nuestras palabras traerán vida en lugar de destrucción, aliento en lugar de desaliento. Tal vez hoy es el día en que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar conforme a su verdad. Hablar con el Espíritu Santo es un privilegio que nos permite experimentar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. A veces, un simple susurro como Espíritu Santo, necesito tu ayuda, puede ser el inicio de un cambio radical en nuestra relación con Él. Él no está esperando oraciones elaboradas ni discursos perfectos, sino un corazón dispuesto a abrirse y a rendirse. ¿Cuántas veces hemos sentido su presencia, pero no le hemos hablado? Tal vez hoy sea el día en que comencemos a desarrollar una relación más profunda, dejando que cada palabra que pronunciamos nos acerque más a su propósito. El Espíritu Santo no es un simple acompañante en nuestra vida cristiana. Él es la fuente misma de nuestra relación con Dios, el que nos conecta con su amor y nos transforma desde adentro. Cada vez que nos dirigimos a Él con sinceridad, estamos profundizando esa comunión, permitiéndole obrar de maneras que superan nuestra comprensión. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de reconocer nuestra necesidad de su presencia constante. Decir, Espíritu Santo, confío en ti, es una declaración de fe que rompe el miedo, que nos alinea con la voluntad de Dios y que nos permite caminar en certeza, aun cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos tratado de controlar nuestra vida en lugar de confiar plenamente en el Espíritu? Nuestra relación con el Espíritu Santo es dinámica, viva y en constante crecimiento. Él anhela revelarnos aspectos del corazón de Dios que no podríamos conocer por nosotros mismos. En 1 Corintios 2:10, Pablo escribe, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este pasaje nos invita a acercarnos con un corazón dispuesto, confiando en que, a través de nuestras palabras y oraciones,
El Espíritu Santo nos llevará a descubrir dimensiones más profundas de la verdad divina. Cuando decimos, Espíritu Santo, muéstrame el corazón de Dios, no estamos haciendo una petición superficial, sino abriendo la puerta para una transformación real. Si alguna vez has sentido que Dios es un misterio para ti, tal vez hoy sea el momento de pedirle al Espíritu Santo que te revele quién es realmente. En la Biblia vemos ejemplos de cómo la comunión con el Espíritu Santo cambió radicalmente la vida de las personas. Moisés, por ejemplo, tenía una relación tan cercana con Dios que su rostro resplandecía después de pasar tiempo en su presencia. Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aunque esto sucedió antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, refleja el tipo de intimidad que el Espíritu desea tener con nosotros hoy. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si habláramos con el Espíritu Santo como si fuera nuestro mejor amigo? Cuando le decimos, Espíritu Santo, quiero conocerte más, nuestra relación con Él se profundiza. Ya no se trata solo de pedir cosas, sino de buscar su presencia por lo que Él es. En Hechos 13:2 vemos cómo los discípulos, mientras adoraban y ayunaban, recibieron una dirección clara del Espíritu. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto sucedió porque tenían un corazón rendido y estaban en comunión con el Espíritu. De la misma manera, cuando nuestras palabras están alineadas con Él, nos posicionamos para escuchar su voz con mayor claridad. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin antes preguntarle al Espíritu Santo qué piensa al respecto? Tal vez hoy sea el día en que aprendamos a preguntarle antes de actuar. El Espíritu Santo también anhela escuchar palabras de arrepentimiento. En Salmo 51:10, David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración no solo nos restaura, sino que también nos renueva en propósito. Cuando decimos, Espíritu Santo, purifícame, le estamos invitando a transformar nuestro corazón, a sanar nuestras heridas y a prepararnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos consuela en los momentos de incertidumbre. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su paz es real, es tangible y está disponible para cada uno de nosotros. Jesús nos dio el mayor ejemplo de lo que significa vivir en comunión con el Espíritu Santo. Desde su bautismo hasta su ministerio, cada paso que dio fue dirigido por el Espíritu. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió del Espíritu en todo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? Hablar con el Espíritu Santo es un acto de fe que nos conecta con su poder transformador. Cada palabra pronunciada desde un corazón sincero puede cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escucharnos, esperando que le abramos nuestro corazón y le permitamos llenar nuestras palabras de su gracia y poder. Si alguna vez has sentido su presencia de una manera especial, comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez tu testimonio ayude a alguien más a buscarlo con mayor profundidad. Cada palabra que dirigimos al Espíritu Santo es una semilla que plantamos en nuestra relación con Él. No son simples frases sin sentido, sino declaraciones que pueden abrir puertas espirituales, cambiar atmósferas y fortalecer nuestra fe. Cada vez que decimos, Espíritu Santo, guíame hoy, estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su dirección y su sabiduría en cada paso. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando dejamos de depender de nuestra propia lógica y le entregamos el control, el Espíritu Santo endereza lo que nosotros no podemos ver con claridad. ¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión errónea por no consultarle primero?
Si es así, cuéntanos en los comentarios, porque hoy puede ser el día en que comiences a incluir al Espíritu Santo en cada elección que hagas. El Espíritu Santo anhela escuchar palabras que expresen amor y adoración, no porque Él necesite validación, sino porque nuestra adoración nos transforma a nosotros, nos recuerda quién es Dios y cuánto lo necesitamos. Decir, Espíritu Santo, te amo, no es solo una expresión bonita, sino una declaración que abre nuestro corazón para recibir más de su presencia. En Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto nos enseña que la adoración verdadera va más allá de los sentimientos y nos lleva a una conexión más profunda con Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios solo cuando lo necesitamos, pero no simplemente para disfrutar de su presencia? Tal vez hoy sea el momento de cambiar eso y acercarnos al Espíritu Santo solo por el placer de estar con Él. Cuando nuestras palabras están alineadas con el Espíritu, todo en nosotros cambia. Nos volvemos reflejo de su amor, su paz y su gracia. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto nos recuerda que nuestras palabras tienen poder, que pueden edificar o destruir, sanar o herir. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras conversaciones, nuestras palabras se convierten en instrumentos de bendición. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, causando dolor a otros sin darnos cuenta? Si alguna vez has sentido que necesitabas más control sobre lo que dices, déjalo en los comentarios y pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar con sabiduría y amor. Hablar con el Espíritu Santo es un privilegio inmenso. No se trata de repetir frases vacías, sino de abrir nuestro corazón y permitirle que nos guíe. A veces, todo lo que necesitamos decir es, Espíritu Santo, ayúdame, y su presencia se manifiesta de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Él no está esperando oraciones perfectas, solo sinceridad. ¿Cuántas veces hemos sentido su presencia y no hemos sabido cómo responder? Tal vez hoy sea el momento de comenzar una conversación con Él, de hablarle como hablaríamos con nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo no es un invitado temporal en nuestra vida, Él es el centro de nuestra relación con Dios. Sin Él, nuestra fe se convierte en una rutina vacía, en un esfuerzo humano sin fruto. Cada vez que le decimos, Espíritu Santo, confío en ti, estamos recordándonos a nosotros mismos que no estamos solos, que hay alguien que nos guía, nos fortalece y nos llena de paz. ¿Cuántas veces hemos tratado de llevar el peso de la vida solos en lugar de entregarlo en sus manos? Tal vez este sea el momento de soltar lo que nos agobia y decir, Señor, me rindo ante ti. El Espíritu Santo nos lleva a conocer el corazón de Dios de una manera que va más allá de la lógica humana. En 1 Corintios 2:10, Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto nos muestra que hay niveles de revelación que solo podemos alcanzar cuando el Espíritu nos guía. Cuando le decimos, Espíritu Santo, muéstrame quién es Dios, no estamos haciendo una pregunta superficial, sino buscando una relación más profunda con el Creador. ¿Alguna vez has sentido que quieres conocer más a Dios, pero no sabes por dónde empezar? Si es así, deja un comentario, porque juntos podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a una relación más cercana con Él. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya vida fue transformada por el Espíritu Santo. Moisés, por ejemplo, hablaba con Dios cara a cara y su rostro resplandecía después de estar en su presencia. Éxodo 33:11. Esto nos muestra que cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo, nuestra vida comienza a reflejar su gloria. No es algo que se puede forzar, sino una consecuencia natural de estar en comunión con Él. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si comenzáramos cada día buscando su presencia antes de hacer cualquier otra cosa? Cuando le decimos, Espíritu Santo, quiero conocerte más, nuestra vida toma un nuevo sentido. Ya no se trata solo de cumplir con nuestras responsabilidades diarias, sino de vivir con propósito, sabiendo que estamos siendo guiados por el Espíritu. En Hechos 13:2,
vemos cómo los discípulos recibieron instrucciones claras del Espíritu mientras adoraban y ayunaban. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto demuestra que cuando buscamos al Espíritu con un corazón rendido, Él nos da dirección clara. ¿Cuántas veces hemos sentido que no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida? Tal vez hoy sea el momento de preguntarle al Espíritu Santo cuál es su plan para nosotros. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de arrepentimiento. En Salmo 51:10, David clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración no es solo una confesión, sino una invitación al Espíritu para transformar nuestro interior. Decir: Espíritu Santo, límpiame, es reconocer que no podemos cambiar por nuestra cuenta, que necesitamos su toque sanador. El Espíritu Santo también es nuestro consolador. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su paz no es como la que da el mundo, es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedad y preocupación olvidando que el Espíritu Santo está ahí para darnos paz? Tal vez hoy sea el día en que decidamos confiar en Él por completo. Jesús nos mostró con su vida la importancia de depender del Espíritu Santo. Desde su bautismo hasta su ministerio, cada paso que dio fue guiado por el Espíritu. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la guía del Espíritu, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Hablar con el Espíritu Santo no es solo un acto religioso, es una conexión viva que transforma nuestra vida. Cada palabra que pronunciamos con sinceridad abre la puerta a su obrar en nosotros. Si alguna vez has sentido su presencia de una manera especial, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a alguien más a buscarlo con mayor intensidad. El Espíritu Santo está aquí, esperando que lo busquemos, que le hablemos, que lo invitemos a ser parte de cada momento de nuestra vida. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. Hablar con el Espíritu Santo no es solo un acto de fe, sino una experiencia transformadora que nos abre a una dimensión completamente nueva de la presencia de Dios. No se trata de recitar palabras vacías ni de repetir frases aprendidas de memoria, sino de entablar un diálogo real con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Cada vez que pronunciamos palabras dirigidas al Espíritu, estamos abriendo la puerta a una comunión más profunda, a un conocimiento más claro de la voluntad de Dios y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la gran pregunta es: ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo esta realidad? ¿Cuántas veces hemos hablado con el Espíritu Santo con la misma confianza con la que hablaríamos con un amigo cercano? Si alguna vez has sentido que necesitas profundizar en tu relación con Él, cuéntanos en los comentarios, porque este es un tema que puede cambiar vidas. Es fácil pasar por alto al Espíritu Santo. En medio de nuestras rutinas diarias, de nuestras preocupaciones y planes, podemos olvidarnos de que Él está presente, esperando que le demos espacio para obrar. Sin embargo, cada vez que decimos: Espíritu Santo, guíame hoy, estamos reconociendo que nuestra sabiduría es limitada y que necesitamos su dirección. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en Dios en lugar de nuestra propia prudencia, asegurándonos que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. ¿Pero realmente confiamos en el Espíritu Santo con nuestras decisiones diarias? ¿Cuántas veces hemos actuado sin consultarle y luego nos hemos encontrado en caminos llenos de obstáculos? Tal vez hoy sea el momento de hacer una pausa y preguntarle: Señor, ¿estoy caminando en la dirección correcta? Si alguna vez has sentido que tomaste una decisión sin antes buscar su guía, compártelo en los comentarios. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, nuestra relación con Dios cambia completamente. Ya no se trata solo de cumplir con rituales o de seguir normas, sino de vivir en una constante comunión con Él. Decir: Espíritu Santo, te amo,
es más que una expresión bonita, es una rendición total a su presencia. En Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Esto significa que nuestra adoración no se basa en emociones pasajeras, sino en una conexión genuina con Él. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios solo cuando lo necesitamos y no simplemente porque anhelamos estar con Él? Tal vez sea hora de cambiar esa mentalidad y comenzar a buscarlo solo por el placer de su presencia. Cada palabra que dirigimos al Espíritu Santo tiene el poder de cambiar nuestra vida. Cuando nuestras palabras están llenas de su presencia, también nuestras relaciones y nuestras decisiones son transformadas. Efesios 4:29 nos recuerda que nuestras palabras deben edificar y no destruir, que deben ser un reflejo de la gracia de Dios en nosotros. Pero, ¿cuántas veces hemos hablado sin pensar, dejando que el enojo, la frustración o la duda dicten nuestras palabras? Si alguna vez has sentido que necesitas más control sobre lo que dices, deja tu comentario y pidamos juntos que el Espíritu Santo nos enseñe a hablar con sabiduría y amor. El Espíritu Santo no solo quiere escuchar nuestras peticiones, también quiere revelarnos el corazón de Dios. En 1 Corintios 2:10 se nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. Cuando decimos, Espíritu Santo, muéstrame quién es Dios, estamos dando un paso hacia una relación más íntima, un camino donde ya no se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de conocerlo por quién es. ¿Alguna vez has sentido que Dios es un misterio para ti? ¿Has deseado conocerlo más profundamente, pero no sabes por dónde empezar? Si es así, deja tu comentario y juntos podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a descubrir más de su amor y verdad. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron esta realidad. Moisés hablaba con Dios cara a cara y su rostro resplandecía después de pasar tiempo en su presencia. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si cada día buscáramos esa comunión con el Espíritu Santo? No necesitamos ser profetas ni grandes líderes para experimentar su presencia. Solo necesitamos un corazón dispuesto. ¿Qué pasaría si cada mañana nos despertáramos con un solo propósito? Hablar con el Espíritu Santo antes de hacer cualquier otra cosa. El Espíritu Santo no es alguien distante ni inaccesible. Él es el Dios que habita en nosotros, que nos guía, nos enseña y nos fortalece. Pero para experimentar su poder, necesitamos invitarlo a cada área de nuestra vida. En Hechos 13:2, vemos cómo el Espíritu Santo habló claramente a los discípulos mientras adoraban y ayunaban. Esto nos muestra que cuando le damos un lugar en nuestra vida, Él responde con claridad y propósito. ¿Cuántas veces hemos deseado recibir dirección de Dios, pero no hemos tomado el tiempo para buscarla? Tal vez hoy sea el día en que decidamos preguntarle al Espíritu Santo cuál es su plan para nosotros.